me estaba acordando, y a propósito de que si estábamos, cuando salga esto, de lo que le ocurre a Jack Skellington en La pesadilla antes de Navidad o El extraño mundo de Jack, ¿cierto? Sí. Que es un personaje que es súper exitoso en lo suyo, es el mejor asustador que hay, pero llega un momento en que se siente vacío, solo, y a pesar de que tiene mucho éxito. Y que es una contradicción bastante interesante en los modelos exitistas que hoy Mm, por hoy nos dicen. Yo, por ejemplo, en el Instagram, ahora toda la publicidad que tengo es, voy a compartir contigo mi secreto para ser exitoso en no sé qué, ¿verdad? Y claro, como que la mayor aspiración es ser exitoso. Y él te muestra a alguien que es muy exitoso, pero que se siente vacío. Bienvenidos a Una Mirada Distinta. El podcast que desafía tu manera de ver las cosas. Yo soy Gonzalo Córdoba. Y yo soy Jonathan Valderas. Gracias por ser parte de nuestra audiencia. Y escucharnos como cada viernes. Bienvenidos a Una Mirada Distinta, el podcast que desafía tu manera de ver las cosas. ¿Qué tal? Otro episodio más. Yo soy Gonzalo Córdoba. Y yo soy Jonathan Valderas. Le damos la bienvenida a Beltrán Stingo. Bienvenido, Beltrán. Muchas gracias, aquí feliz de estar con vosotros. Oye, pues un gusto tenerte aquí. Déjenme les presento a Beltrán. Beltrán es psicólogo, él es coach certificado por The Newfield Network, tiene un máster en guión de ficción de la Universidad Pontificia de Salamanca y además es bloguero. Nos va a hablar mucho de esto justamente. Tiene un blog que se llama miraconatención.com. Esto es una cosa muy interesante, realmente yo les diría que se van a entretener. Tiene mucho que ver con esto. Por cierto, nuestro episodio de hoy se llama Mira con atención, sabiduría en tu pantalla. Entonces estamos tratando de hiperconectar todo aquí en estas alturas de la vida. Así que tengo la sensación de que va a ser una conversación interesante. Por favor, escuchen. Claro, y para comenzar me gustaría, si Beltrán pudieras darnos una pequeña semblanza de cómo llegaste hasta este blog, cómo te llevó el camino hacia esto. A ver, bueno, es una historia, comenzó hace unos 4 o 5 años que tenía yo ganas de compartir algunas cosas de las que yo he vivido, de las múltiples experiencias que he tenido en el mundo digital, y buscando temas, de pronto salió la idea de unir un lado que es la del coaching y la psicología con otro lado de mi experiencia profesional que ha sido en el mundo audiovisual y en la dramaturgia y el guión. Y lo más curioso es que surgió viendo películas con mis hijos, sobre todo con el mayor. Digamos, una película de infantil, una de Pixar, una de DreamWorks, y de repente empezaban a salir preguntas y decían, mira, esto tiene que ver con las distinciones tales o no sé qué, y no hablaba así con él, pero entre las cosas que nos preguntábamos salían cosas que dije, mira, como dice, hay bastante sabiduría en la pantalla, entonces dije, bueno, voy a unir esto y así comencé el blog. Sí, y antes de continuar me gustaría que usaste una palabra, distinción. Entonces, para los que nos pueden estar escuchando, que digan, a ver, ¿cómo que vi una distinción en una película o una serie? ¿Qué es una distinción, por ejemplo? Bueno, pensando desde el punto de vista del coaching ontológico, ¿cierto? Pensar en alguna cosa sobre alguna distinción del lenguaje o algo que nos llame la atención y que pueda generarnos preguntas o que pueda generarnos algún tipo de aprendizaje que en realidad están en todas partes. Lo que ocurre es que yo empecé a verlo ahí en las películas o en las series de televisión y me pareció que era bonito mostrarlo porque está muy a la mano. ¿Y nos podrás dar algunos ejemplos de estas distinciones que tú viste para que la audiencia como que tenga una idea clara de, ya entendí que se refiere a Beltrán con distinción? Sí, a ver, por ejemplo, estoy pensando ahora último, hace poco hemos estado viendo la película El Día de la Marmota, Atrapado en el Tiempo o Hechizo del Tiempo, como se ha llamado en Latinoamérica. Y claro, es una comedia muy divertida y con género fantástico, pero de pronto tiene una gran reflexión acerca de la búsqueda de sentido.
¿cierto? Entonces, claro, ahí decía, mira, aquí hay algo que es interesante, de cómo dentro de esta repetición o de este que puede parecer anodino o estar atrapado en algo, podemos encontrar sentido en nuestra vida, tanto en las situaciones cotidianas. La idea siempre es que se acerque a algo que sea muy cotidiano. Luego, en otra, viendo alguna serie, por decirte, hacia el voleo, en La Casa de Papel, que está tan de moda, aparece la posibilidad de mirar en el profesor el tema del control, ¿cierto? Mm. Cuánto está en nosotros el tema del control y qué realmente podemos controlar. Ese tipo de cosas que están ahí y al poner un poco la atención, lo vamos viendo cómo aparecen y aprovechar eso como para sacar aprendizajes. Oye, Beltrán, es fascinante, ¿no? Realmente, tengamos o no conocimiento del coaching o de la psicología, hay un hilo conductor que creo que a la mayor parte de los seres humanos nos fascina, que es la de ser espectadores, ¿no? Ya sea del teatro, ya sea de un concierto, ya sea de una película o una serie, ¿no? Y creo que justamente escuchándote me viene la idea de que hay muchas distinciones de espectador. Uno que es el espectador pasivo, ¿no? Que se queda dormido y a lo mejor es más como un arrullo, ¿no? Que nada, ¿no? Y también puedo tener otra distinción de espectador, que es en la cual estoy desafiando lo que veo, lo estoy cuestionando, eso no es posible, eso no pasaría, eso en este país no pasa, esto en esta cultura no es así. Y hay otro que siento que es, todos son válidos, por cierto, pero otra distinción que me viene, que es la que tú nos estás regalando, que es, me convierto en un participante activo de ese fenómeno que estoy viendo frente de mí y me cuestiono y empiezo a cuestionarme o cuestionar lo que veo, pero desde una mirada transformadora, ¿no? Transformativa, ¿no? Donde yo estoy interesado en, oye, ¿y esto qué pasa? Y esto te quiero contar algo. A mí, la primera vez que me vi en esta danza interna de aprender la maravilla de la sabiduría a través de la pantalla, me pasó con Kung Fu Panda. Ah, por ejemplo, sí, sí. Con Kung Fu Panda, yo cuando lo vi en un avión que iba volando de San Francisco a Florida y me maravillé. Y la persona con la que iba en el avión me dijo, no te puedo creer que vas viendo caricaturas para niños. Y yo dije, es que no estoy viendo eso, no estoy viendo como niño, vaya, me gusta, me estoy divirtiendo, pero estoy viendo algo más, estoy viendo arquetipos, estoy viendo el viaje del héroe, estoy viendo mucho más de lo que. Y creo que este es justamente el tema que tú nos traes. No te quiero quitar contenido, pero no podía no decir cómo nosotros, el punto que quiero mostrar como espectadores, tenemos también una distinción y de vez en cuando hay que desafiar nuestra distinción de espectador, ¿no? Para poder meternos a este mundo que nos vas a presentar. Pues síguenos contando, por favor. ¿Qué más? ¿Qué pasa después de que tú encuentras estos temas y empiezas a meterte a profundidad en este mundo? ¿Qué ocurre después? Sí, a ver, que estaba pensando a propósito que también Kung Fu Panda fue una de las películas que a mí me hizo mucho sentido, que ya antes me la había recomendado un amigo pensando, mira, si es una lección de coaching, decía, y claro, tiene todo este trayecto que hace el protagonista y te da el trayecto que tiene el maestro, que incluso más interesante todavía que la del discípulo. Eh, pero lo principal y la base de lo que yo he ido desarrollando y lo que me fui planteando tiene también que ver con el tema, o sea, los relatos con una moraleja son algo de toda la historia de la humanidad, ¿no? El relato para mantener la tradición, el relato oral de toda la vida, siempre ha estado presente en el ser humano y siempre ha buscado, consciente o inconscientemente, dejar pozo, dejar algo ahí que se vaya sentando Claro. en la persona. Entonces, en el relato audiovisual va un poco lo mismo y ahí yo voy a citar a Jodorowsky, que él habla que la búsqueda de lo sagrado, ¿cierto? También está en esta comunicación. Extraer el significado que te conecta con la sabiduría y con lo sagrado. De hecho, Jodorowsky tiene un libro que es La sabiduría de los chistes, Mm. ¿cierto? Y porque él logra extraer, haciéndose preguntas y desafiándote,
la sabiduría en algo tan sencillo y no son chistes elaborados, nada, son chistes muy básicos. ¿Por qué? Porque está en todas partes, depende lo que dices tú, del el observador atento y más aún si se hace preguntas de lo que se pueda extraer. Y lo bonito también que tiene y por qué está muy a la mano en cuanto al audiovisual, y es porque la identificación con los personajes es la clave para poder seguir una historia y poder ver algo y para que te interese, ¿cierto? Cuando tú decías los tipos de espectadores, generalmente si tú no te identificas con lo que está pasando es cuando vas a empezar a ver, oye, desde eso no pasa en este país a mira qué mal tiene el pelo o mira cómo es la escenografía, porque no te llegó a la emoción. Una vez que la historia te entra en la emoción, tú ya te estás identificando y por tanto vas poniendo mucho de ti también, es un ida y vuelta lo que se va contando. Entonces por eso es que empiezan a aparecer, ahora, ya el ejercicio de buscarle un poco más allá, de hacerse las preguntas, es la idea de lo que del blog, de poder ayudar en eso, porque claro, eso ya no está tan a la mano, pero sí el proceso de identificarse y decir por qué cada película no necesariamente me gusta, pero sí me dice algo. Totalmente. Yo creo que en este punto, ustedes que nos están escuchando o viendo también por YouTube, saben que hablar de sabiduría, hablar de aprendizaje a través de una pantalla, yo creo que se están rascando la cabeza diciendo, pero ¿cómo? Si yo me la paso diciendo a mis hijos que por favor paren de estar en sus teléfonos, en sus tablets, la computadora o en la televisión, ¿cuántas veces hemos escuchado, no? Incluso creciendo que te decían, ya, apaga la televisión, no pierdas el tiempo. Y lo que estamos hablando ahora es de romper un paradigma que creo que tú nos estás justamente dando una mirada distinta de cómo relacionarnos con estas pantallas, cómo volver y cómo acompañar quizás a nuestros hijos o a nosotros mismos a mirar justamente con esa atención. ¿Qué nos puedes hablar de eso? ¿Cuál es la propuesta que tiene tu blog en relación a cambiar ese paradigma? Bueno, con respecto a los niños, es un camino a ver, que no podemos negar que ahora todos, incluyendo ellos, están viendo mucho, porque bueno, están las plataformas, hasta hace poco era el DVD, pero ahora ya con la plataforma uno ve cualquier cosa. Entonces, yo creo que lo primero es que en vez de decir, oye, apaga eso, o de hacerle lo que se hace muchas veces, el chupete electrónico, toma, pásate la tablet y te vayas, es aprovecharla para generar un diálogo, o sea, saber, por ejemplo, lo primero, ¿qué están viendo mis hijos? Sea desde un pequeñito que ve Peppa Pig o que ve Pocoyo, hasta el adolescente que está viendo Élite, 13 razones, Sex Education, o sea, hay otra manera también tal como el padre que le gusta el fútbol lleva a su hijo al fútbol y hablan de fútbol, ¿cierto? Y saben quiénes son los jugadores y analizan, algo tan cotidiano como las películas o las series también puede ser y es un espacio para que compartan los padres, las madres con los hijos. Y por un lado, por saber, interesarte, ya, o sea, o sea, pensar que es bueno que sepa, saber qué están viendo, porque corresponda a su edad, ¿cierto? Que corresponda a los valores que tenemos como familia, porque claro, le pones ahí algo y no sabes lo que está viendo y en realidad después dice, oye, ¿de dónde sacas esa idea? De eso que está viendo cuando tú estás en la cocina y le dijiste que se enchufara. Entonces, ya generar eso, sentarse a verlo, interesarse, o aunque sea leer una reseña, ya hay un vínculo de interés mutuo, ¿cierto? Sabiendo que a veces es complejo seguir el ritmo de los capítulos no sé, de Teen Time Go, o sea, que tiene un ritmo, pero bueno, también es parte del proceso. Cuando vamos al parque, intentamos estar con ellos, conectados, entre que no se nos escapen, pero también jugar con ellos o de alguna manera. Entonces, el diálogo es, y luego ver cómo sencillamente en la medida que empezamos a hablar un poco, es una herramienta para saber cómo son, para saber cómo ven el mundo, después ya, si te ponen más fino, para ayudarles a desarrollar el pensamiento lógico, ¿cierto? Cada historia tiene una presentación, nuevo desenlace, que no es muy pequeño. Y si con eso puedes ir generando un diálogo con tu hijo, oye, ¿qué pasa aquí? ¿Qué podría pasar? ¿De qué otra manera lo podrían haber resuelto? Se va desarrollando a nivel cognitivo la búsqueda de soluciones y una manera de mirar al mundo y de buscar también respuestas y anticiparse incluso a lo que puede estar haciendo el personaje. Totalmente. ¿Sabes qué me recuerda, Beltrán? Que
Mi hija es una gran lectora. Lee más libros, yo creo que lee el triple de libros que yo al mes y me da vergüenza, pero es así, lee muchísimo, muchísimo. Y recuerdo que creciendo, ese era un músculo que desarrollamos juntos de qué va a pasar en este cuento. Por qué el personaje está llorando? Por qué crees que va a cruzar el océano en esta tabla? ¿Qué, qué crees que lo mueve? Y eso creo que eran realmente las cosas que más me fascinaban de leerle cuentos a mi hija, porque sí estabas dentro de la historia, pero también desarrollabas ese músculo que te digo y del cual tú estás hablando, que te permite conectarte contigo, ¿no? Ver hacia adentro, conocer qué es lo que tu hijo, tu hija, tú mismo ves, desafiarte en tu creatividad. O sea, creo que ese paso extra, sinceramente no se me había ocurrido en las series o en las películas, pero lo encuentro muy valioso lo que nos está regalando. O sea, a ver, no solamente a los que somos papás nos queda este saco. Yo creo que si estamos solteros, casados, con pareja o como sea, podemos hacer este ejercicio, ¿no? De cuestionarnos, de ver para dónde va, qué creo yo, cómo me identifico, me fascina, creo que es muy valioso, muy valioso. Sí, en Sí, eso también, porque siempre por un lado está el tema cognitivo y por otro lado está claramente el tema emocional, el tema de la empatía. En la identificación que te decía antes desarrolla mucho la empatía en los niños y en los adultos. Y por ejemplo, hay un tema que siempre, que también tiene que ver con esto que nos decían los padres, ¿por qué ves cosas violentas? Los niños no deben ver cosas violentas. Bueno, hay que, hay que preguntárselo, ¿cierto? Porque también viendo, o sea, me parece muy bien porque puede servir como una reflexión. También hablar, si ellos ven violencia, también hablar de qué es lo que está pasando ahí, ¿cierto? Por entender las causas. Siempre sabemos que detrás de la violencia hay rabia, y hay rabia, hay injusticia. Poder hablar con tu hijo, a ver, ¿qué le puede estar pasando incluso al malo? ¿Por qué el malo es violento? ¿Cómo reaccionarías tú? ¿Qué otras fórmulas pacíficas tendrían para resolver esos problemas? Todas esas cosas pueden ir saliendo si uno mira con ellos y se interesa y lo que yo siempre digo, no tiene por qué ser una gran película de animación hindú premiada, sino que las mismas películas de Disney, las mismas películas de Kung Fu Panda y en las series, los capítulos que ven, le pueden ir sacando muchas cosas de ahí. sí, claro. Y yo creo que también, Beltrán, nos regalas como una nueva manera de relacionarnos con los otros, ya puede ser con nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestros amigos, como que esta manera y sobre todo, bueno, ahorita que estamos en cuarentena, en este momento que estamos grabando el capítulo, de relacionarnos, porque muchas veces yo he escuchado que hay padres o que hay familias en las que, es que mi hijo no me habla, es que mi hijo no sé qué. Y yo creo que la pregunta es saber cuánto te interesas en lo que a él le interesa, ¿sabes? ¿Cuántas veces le preguntas, oye, ¿qué estás viendo? Oye, vamos a verlo juntos, vamos a cuestionarnos, ¿no? Y aparte de eso, como que sacar el aprendizaje todavía de lo que nos está regalando esta serie o esta película haciéndonos cuestionamientos. Porque yo recuerdo mucho que conforme vamos creciendo, como que vamos también entendiendo mucho ¿cómo se llama? Al enemigo, ¿no? Al malo de la película. O sea, conforme vamos creciendo, yo creo que como que vamos a entender, o sea, ya entendí por qué hizo esto, ya entendí por qué hizo el otro, ¿no? Un ejemplo clásico es como Thanos, ¿no? En Avengers. Sí. Mucha gente como que, ya entendí por qué quería como que terminar con la mitad de la población, ¿no? Porque pues sí, estamos como que sobrepoblados y eso nos va a dirigir como que a crisis, a hambrunas, a pobreza y todo esto. Y es como que ya conforme vas creciendo y haciéndote más consciente, dices, bueno, como que sí tenía una buena razón o una razón como que algo razonable, ¿no? No simplemente era como que el malo que quería matar a todos y porque estaba enojado y se acabó, ¿no? Sí, lo de distinguir medios y fines es muy importante que aprenderlo mientras más pequeño mejor y que ese es un súper ejemplo. Tanto el de Thanos como el de Ultron son eso. Y no estoy hablando de obras maestras del cine, Claro. algún te pueden gustar más o no, pero ahí están muy a la mano y creo que es una herramienta muy importante porque después de adultos vemos que muchas veces confundimos medios y fines, en la empresa, en la política, en la vida familiar. Y esos son y la empatía y el ponerse en el lugar del otro también te permite distinguir, pero sobre todo hacer el trabajo, decir, ok, él tiene un fin noble, pero ¿cuál es el camino que está ocupando?
Y también creo que en eso, con lo que tú decías de ir creciendo y entendiendo los malos, también en la producción audiovisual, las series y sobre todo las series, se han aventurado a medida que va creciendo también el espectador a hacer, a diluir, ¿cierto? La línea entre los buenos y los malos y asumir también la complejidad. Antiguamente tú sabías que ese era el malo y que un mafioso siempre iba a ser malo, pero de pronto te apareció Los Soprano y te dice, uy, 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 es un malo, pero que tiene ansiedad y tiene problemas con su hija. Entonces, claro, si tú lo miras, es un padre de familia, empresario en problemas. Lo que pasa es que su empresa es lo que te Claro. cuestiona moralmente, pero el resto tiene una hija que no le habla, problemas con la mujer, o sea, también ha ido dando matices y eso también creo que es muy interesante mirarlo y sacar conclusiones de ahí o por lo menos qué cosas nos va entregando. Totalmente. A mí me fascina cómo ese ejemplo de esa serie, o puedo pensar de cientos de películas, son de alguna manera una radiografía, ¿no? De nuestra humanidad, de lo que vamos viviendo, en los tiempos en los que vamos viviendo, de las crisis, ¿no? En el momento que grabamos este programa, como dice Jonathan, este episodio, estamos todavía en una cuarentena importante, ¿no? Estamos grabando en mayo, ¿no? Aunque sabemos que el programa sale después y en ese sentido, aunque no tenemos una burbuja, una esfera para ver el futuro, sabemos que el futuro que nos espera es muy distinto al pasado que hemos vivido, ¿no? Eso creo que lo tenemos clarísimo. ¿Cuál será tu mirada con respecto de la importancia de del entretenimiento, la importancia de las series, las películas en este nuevo normal, ¿no? Que estamos seguramente ya experimentando. Esto se lo digo a nosotros tres del futuro, que seguramente ya estamos ahí, que no teníamos ni idea y que ya lo estamos experimentando. ¿Cuál sería desde tu mirada ese nuevo, qué conexiones podemos ver ahí? A ver, que yo creo que generalmente la ficción, bueno, aparte, por un lado, siempre hay una cosa que tiene que ver con el conflicto, ¿cierto? Siempre hay una fuerza que es la del protagonista que se encuentra con otra o que chocan o por lo menos se molestan. Y yo creo que el futuro que se viene también va a tener una cosa como de, bueno, y además esta cosa del viaje del héroe, por ejemplo, de enfrentarse a desafíos que no sabemos ahora cuáles van a ser. Entonces, la ficción va a seguir, hay mucha, cada vez hay más oferta, hay más diversificación, y creo que esta nueva normalidad, a ver si podemos sacar pautas también de cómo se enfrentan a cosas nuevas los personajes que estamos viendo, cómo toleran la ambigüedad en un nuevo escenario, ¿cierto? Me estaba acordando, y a propósito de que si estábamos, cuando salga esto, de lo que le ocurre a Jack Skeleton en La pesadilla antes de Navidad o El extraño mundo de Jack, ¿cierto? Sí. Y es un personaje que es súper exitoso en lo suyo, es el mejor asustador que hay, pero llega un momento en que se siente vacío, solo, y a pesar de que tiene mucho éxito. Y que es una contradicción bastante interesante en los modelos exitistas que hoy Mm, por hoy nos dicen. Yo, por ejemplo, en el Instagram, ahora toda la publicidad que tengo es, voy a compartir contigo mi secreto para ser exitoso en no sé qué, ¿verdad? Y claro, como que la mayor aspiración es ser exitoso. Y él te muestra a alguien que es muy exitoso, pero que se siente vacío, ¿cierto? sí. Y pierde su lugar. Y ahora quiere ocupar el lugar de Papá Noel, por un lado, porque siente que lo quieren y que es algo diferente, pero claro, no tiene las herramientas. Entonces creo que esa sorpresa, esa perplejidad puede tener mucho que ver con lo que nos va a ocurrir, que lo que estamos haciendo hasta ahora quizás no va a ser lo mismo de aquí a unos meses más, y que aunque seamos buenos en eso, no sabemos ni siquiera si eso va a seguir funcionando. Entonces creo que ahí también hay bastantes pautas de lo que puede ser nuestra manera de encarar el futuro, y ahí en una de las entradas que tiene el blog es sobre esto, sobre Pesadilla antes de Navidad, y lo que yo planteo un poco volver al Ikigai, ¿cierto? Encontrar eso para lo que soy bueno, eso para lo que el mundo necesita, o le puedo regalar, y eso por lo cual están dispuestos a pagarme por ello. Cómo volver en este nuevo escenario a encontrar mi propia esencia para poder enfrentarme a lo que va a venir, que es diferente.
Exacto. Y ahorita mientras hablabas, como que me llegó como otro ejemplo de una película, por ejemplo, la del Grinch, que todos sabemos, ¿no? Como que la historia normal es como que Santa es el bueno y el Grinch es el malo y simplemente hace cosas como para molestar a los otros y se roba los regalos y todo esto, ¿no? Pero ya cuando vemos la historia detrás del Grinch y vemos que a lo mejor fue un incomprendido desde que era niño y todo esto, y ya como que empezamos a entender y a comprender de que, bueno, o sea, él simplemente como que quería esta atención, ¿no? Quería como que esto ser parte de algo, ¿no? Porque siempre hasta vive en la colina, ¿no? Súper alejado de toda la gente. Y cuando él intenta como que empezar a incorporarse a la sociedad, como que también siente ese rechazo otra vez y como que piensa como que, bueno, esto no es para mí. Y siento que eso nos damos cuenta ya hasta que crecemos, ¿no? Porque yo creo que cuando estamos niños, al menos yo, o sea, yo me daba cuenta si, pues el Grinch es malo, ¿no? Porque roba los regalos y ya. Y me quedaba como hasta ahí. Y yo creo que la pregunta que viene ahora es, ¿cómo podemos empezar a desafiarnos en ese tipo de películas, ¿no? ¿Cómo podemos empezar a desafiarnos desde nuestro sillón, desde nuestra pantalla, para empezar a tener todo como este aprendizaje y ver un poco más allá de lo que, pues de lo que estamos viendo en este momento, ¿no? Sí, yo creo que tiene que ver mucho con lo que también mencionabas antes, el tema de los motivos, poder encontrar los motivos de lo que está ocurriéndole a un personaje, sea es el villano, pero también como que sea el bueno o sea el supuesto bueno también. Por ejemplo, en el mundo de los superhéroes también hay todo el mundo de los bien que suponen que hacen, pero todo ese lado oscuro que tienen de heridas. ¿Ah? Tiene mucho que ver con las heridas. El Grinch me parece una súper bonita, es muy claro las heridas que tiene. Y que son también las heridas que tú puedes encontrar en gente o en personajes como los de Big Bang Theory. Ellos son una galería de personajes que lo pasaron muy mal de niños y claro, por un lado son muy arrogantes, pero por otro lado tienen casi una fobia social. ¿Por qué? Porque hay heridas que van quedando ahí y que a todos nos quedan. Algunos estamos más conectados o menos conectados con eso, pero nos van a perseguir de por vida y bueno, por algo existe la terapia, por algo existe el coaching, pero el ver y atreverse a mirar esas oscuridades, esa sombra, también es un proceso de aprendizaje propio y lo que decía siempre, al identificarte, poder empatizar con el otro y después entender también los motivos que puede tener tu compañero de trabajo por ser tan grinch. O sea, no es necesario que le hagas terapia, no es tu rol hacerle terapia a tu compañero, pero de pronto entender y ver de qué manera uno puede conectar desde algún lugar, con eso, con las heridas propias y las ajenas. Que digo, no es Claro, para arreglarle al otro, pero bueno, es lo que te ayuda. sí. Oye, Beltrán, a mí escuchándote se me hace fascinante, ¿no? Y me encanta tu propuesta y quizás algo que se podrían estar preguntando varias personas que nos están escuchando es, ¿por qué? ¿Qué te movió? ¿Cuál es tu finalidad para tener este blog? Eh, ¿Se entiende? O sea, ¿cuál es el motor qué es lo que quieres lograr con este blog tú así en las entrañas? ¿Cuál es ese jugo que te movió a ti? A ver, yo creo que tiene un poco que ver también con el nombre del blog, porque yo al principio quería dar a entender algo que lo que tú señalaste como los tipos de espectadores, ¿no? Mi idea es que el espectador sea espectador frente a la pantalla, pero sea protagonista de su Mm, vida. ¿Vale? Entonces, claro, en algún momento pensaba llamarlo el espectador protagonista, pero bueno, por una cosa de que es muy largo como ujú, un sitio web, y empecé a mirar qué significa la definición de espectador, y él dice eso, el que mira con atención mm, una obra o algo, ¿no? El que mira con... Y dije, claro, porque lo que me mueve a mí, y creo que la idea de poner en algo que es tan sencillo, que está tan a la mano como es el audiovisual, es que puedas ser un espectador frente a la cámara, pero seas el protagonista de tu vida. Que eso que ves un poco pasivamente, porque los personajes son los que están allí, la historia la escribió otro, pero que tu propia historia la escribas tú. Yo creo que mm. eso es como lo que me parece que puede ser el aporte del blog. Si con eso, con cada pregunta que termina en cada una de las entradas, termina con dos, tres preguntas de un poco como de coaching, si eso te hace moverte un poquito más a escribir tu propia historia, a ser tú el protagonista, creo que el blog se justifica y tiene esa razón de ser.
me fascina. Tampoco esperaba una razón inmensa, ¿no? Sino que creo que eso es suficiente, es bellísimo, ¿no? El poder reflexionar y todos, de alguna manera, esto es una metáfora que al menos yo uso mucho con mis clientes cuando trabajo en coaching, que les recuerdo que nuestra vida es como una película, ¿no? Y que a veces nosotros nos adjudicamos papeles, roles que no nos tocaban, ¿no? Que verdaderamente por cuestiones sociales o culturales o ciertas decisiones vamos tomando, pero que nosotros podemos reescribir esa historia cuando queramos, ¿no? Incluso yo me siento no solamente el guionista, sino el director, el actor principal y muchas veces el que carga los cables de mi vida, ¿no? O sea, yo soy el todo en la película de mi vida y creo que verlo para mí es una metáfora potente porque entonces me hace responsable. Ya no hay un azar afuera o un elemento mágico que llega y transforma y entonces Gonzalo no puede accionar. No, no. Yo soy responsable, yo soy el espectador, pero también soy el actor. Es una metáfora con la que me gusta jugar mucho. Oigan, y déjenme aprovechar en este punto de nuestra conversación para recordarle a la gente dónde nos pueden encontrar. Por favor, búsquenos en redes, en Una Mirada Distinta podcast. Estamos en todas las plataformas donde se puede escuchar podcast. Y también tenemos una versión con video, además del audio, que es en YouTube, justamente Una Mirada Distinta. Así que por favor, contacten con nosotros, particularmente en Instagram. Nos pueden enviar mensajes de sugerencias, comentarios. Autoinvítense si quieren venir al programa. Déjenos saber si tienen algún tema, algo que quieran compartir. Nos fascina. Incluso, ¿qué creen? Ahí en Instagram nos pueden mandar mensajes de voz y escucharnos, intercambiar ideas. Así que ese es otro espacio que abrimos para ustedes. ¿Con qué continuamos, Jonathan? Claro, yo quisiera continuar bajo la misma línea como de algunos ejemplos, algunas ideas que me vienen. Por ejemplo, no sé si hayan visto Elite, a los que me están escuchando, o Beltrán. Y hay personajes como que me llaman mucho la atención acerca de su desarrollo. Por ejemplo, Lucrecia, que al principio la vemos como la mala, como la que no le importa a nadie, como la que eh, pues no le importa nada de lo que esté pasando ni nadie de los otros personajes y como que siempre es muy arrogante. Y ya cuando empezamos a ver como que su historia o sus máscaras o lo que hay detrás de ella, empezamos a entenderla de que, bueno, ya entiendo que se siente sola, se siente como que nadie la comprende, también un poco como el Grinch. Y ya cuando empezamos a ver eso, también lo podemos nosotros transportar a nosotros mismos. ¿Sabes qué? A ver, ¿por qué todo el tiempo soy tan enojado? ¿Por qué todo el tiempo soy tan triste? ¿Por qué me pasa esto? Y empezarnos a ver en esos personajes, en esos arquetipos y empezar a cuestionarnos a nosotros mismos, porque yo creo que el primer paso y lo más fácil que podemos hacer es ser espectadores, ¿no? Porque la persona más fácil que podemos ver nosotros es la persona que está enfrente, ¿no? O la persona que está en la pantalla. Pero si empezamos como a reflexionar un poco más, a ir un poco más adentro y hacer una introspección en nosotros, a lo mejor ver, a ver, ¿qué tengo yo de este personaje que está aquí? Y a ver, ¿por qué lo tuvo ella y por qué lo tengo yo, no? Empezar como a hacer esos símil entre el personaje y yo para poder como que sacar este provecho, ¿no? Yo creo que ahí es como una clave que podríamos empezar a desarrollar y yo creo que a mí me ha servido en lo personal ya después de que estudié coaching, obviamente, me ha servido porque ya cada vez que veo una serie, cada vez que veo algo, me empiezo a identificar con los personajes y digo, mira, yo también me pasó esto en la escuela, entonces ya entendí por qué a lo mejor soy de esta manera o por qué me comporté de esta manera cuando me pasó esto, ¿no? Como que comienzas a ver como esas partes similares en tu vida. Y yo creo que esto es como que uno de los aprendizajes más grandes y por eso ahora es que disfruto mucho más de ver series o películas porque puedo empezar como que a tener estos aprendizajes, ¿no? Aprender a través de estas historias. Sí, la estaba pensando, bueno, por un lado está el tema que la distinción de poner los juicios entre paréntesis cuando uno ve a los personajes y de esa manera dejarse integrar. Y por otro lado también pensando, como mencionabas a un personaje específico, que otra de las claves que tiene el trabajo del blog de Mira con Atención es alumbrar sobre o tomar pequeños detalles de una película o de una serie que no necesariamente es el argumento completo, sino que es un personaje
y a través de él sacar o la decisión de un personaje, porque al fin y al cabo lo que nos constituye también como seres humanos son las decisiones que vamos tomando. Y esas decisiones a veces reflejadas en el personaje que está ahí, que no tiene por qué ser el protagonista, que a veces es un momentillo dentro de la trama que no tiene que ver ni siquiera con el argumento principal, pero eso, por ejemplo, tú pones el ojo en Lucrecia y ella es la que te va a hablar de esa serie, aunque te vas a divertir con los no sé cuántos capítulos que tiene y eso, pero ese personaje fue el que te habló y en ese personaje hay que estar atento, ¿cierto? O un momento, por ejemplo, yo a mí el ejemplo como que me gusta coger ahí es en la película, ¿cómo se llama este superhéroe que no es Deadpool? ¿Cierto? Mm, Deadpool, que es a ver, de hecho se define como super, pero no héroe, ¿cierto? Porque tiene toda esta cosa tan desfasada, tan cínica y eso. Pero hay un momento viendo esa película que a mí me habló, y es cuando a él le detectan la enfermedad esta terminal, y él decide, no es parte de la trama, pero su decisión es, yo me voy a alejar de la chica a la que yo amo, para no causarle un mal, ¿cierto? Para que no me tenga que ver, para no hacerle sufrir y que tenga que cargar conmigo. Un poco lo que también pasa en tres anuncios en las afueras, ¿cierto? Con el personaje del policía. No es lo principal de la trama, pero es algo que te ilumina y te dice cuántas veces estás decidiendo por otros como si fueran menores de edad, como si fueran niños, cuando son adultos igual que tú. Entonces, claro, eso yo creo que también afinar el oído y el ojo para ver esas pequeñas cosas, esos detalles de una historia que son las que te pueden impactar y que son las que te pueden decir algo. ¿Quién me está diciendo ese momentito que por alguna cosa me hizo un poco de ruido? ¿Y qué tiene que ver conmigo? Que es la típica pregunta, digamos, que nos va a transformar en el coaching en general. ¿Qué tiene que ver eso que me ha pasado conmigo y cómo lo estoy viviendo y qué puedo aprender de ahí? buenísimo. Y hablando de aprendizaje, Beltrán, ¿cómo, cómo nos movemos de este lugar de reflexión? Siento que vamos abriendo, vamos desgranando, ¿no? Esto como para poderlo ver de cerquita y aprenderlo. ¿Qué considerarías tú que serían buenas prácticas para la gente que nos escucha, como para bajar esto, como para empezar, si es que no lo han hecho aún y veían sin dedicarle mucho, ¿qué les recomiendas a la gente? ¿Qué se pueden llevar como de tarea, ¿no? Ellos para practicar el día a día. Sí. A ver, lo primero es buscar estos aprendizajes en cualquier cosa que vean, ¿eh? Que no es necesario que estén viendo una película de Bergman para encontrar y pensar que ahí van a encontrar algún aprendizaje, porque si no les llega o si no están habituados, se van a quedar dormidos y no les va a haber dicho nada, van a decir, uff, tengo una lata, un tostón. Sí. Entonces, yo creo que lo primero es que sea en lo cotidiano, en lo que estén. Si eso les mueve a empezar a ver cada vez más películas de, no sé, de mayor contenido, de mayor trayectoria, clásico, genial. Si no, no va por ahí, ¿eh? No va por tener que buscar el aprendizaje en las obras maestras, sino que buscarlo en lo que yo tengo más cercano. Incluso en el culebrón que estoy viendo mientras cocino, de pronto puede decirme algo. Yo creo que eso es como lo primero. Y lo otro, que es lo que comentábamos de los niños, estar abiertos a escuchar, a Mm, preguntar y a interesarnos por lo que ellos ven. Yo creo que ya haciendo el ejercicio de verlo, ya vamos a estar también ganando un paso en acercarnos hacia ellos, ¿cierto? mm, Tanto cuando son muy pequeños como cuando esa época que es más difícil, cuando son adolescentes, que incluso puede que viendo series de adolescentes podemos entender a nuestros hijos, que ahí también hay otra clave. O sea, quizás si yo sí. veo una serie como, bueno, como Élite, o como 13 Razones, o como todas esas series así que a veces puede ser complicado, pero bueno, nos está dando pistas de cómo son los adolescentes de hoy en día. Entonces, ir Sí. buscando, ir abriendo ese puente y estar inquieto y con ganas de aprender. Eso Pero es eso, buenísimo, ¿eh? Sí, sobre todo en lo cotidiano y ver lo que me identifica, lo que me mueve y a partir de ahí darle una vueltecilla. sí, 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 me encanta. Tú por ahí, cuando nos enviabas estos datos, ¿no? Cuando nos coordinábamos para esto, hablabas también un punto que me fascina, en el cual tengo muchas opiniones, pero prefiero que tú lo compartas, que tiene que ver con la versión original de voz y sonido de esa película o esa serie. ¿Qué nos puedes hablar de eso?
Sí, a ver, es que es un tema, una pequeña lucha personal que yo tengo, que es, a ver, que creo que también otro tip o para poder, es el tema de ver las películas en la medida de lo posible en versión original. ¿Y por qué? A ver, hay varias razones. Desde, por un lado, porque el creador de la historia, en lo que habla y en los sonidos de la historia, también está contando cosas. Entonces no es lo mismo escuchar al actor que está colgando de un sitio y hablando a el señor que va a estar detrás como nosotros con un micrófono mirando la pantalla y haciendo que coincidan los labios, ¿cierto? Ahí hay una parte de la experiencia audiovisual que es audiovisual que te estás perdiendo también. Entonces, por eso creo que lo de ver la versión original es muy importante por eso. Después, por otra cosa que, a ver, esto yo, por ejemplo, en España me lo pelean mucho, me dicen, no, pero es que la voz de Robert De Niro, el doblador español, es mejor que la de Robert De Niro. Entonces, oye, ojo, ¿por qué? Y ahí entramos en otra parte, y es que el doblaje se ha quedado antiguamente se pensaba que era por lo que decían, pero yo creo que es como lo dicen, en todos los que son los estereotipos de género, están mucho más reforzados en la manera de hablar, ¿cierto? Entonces creo que también hay que estar muy atento a eso. ¿Por qué? Porque te dicen que el protagonista tiene que hablar así, y un poco susurrado, y no sé qué. Y la voz que nos imaginamos de Robert De Niro, Clint Eastwood, es una voz que tiene que ser como la del macho, como la de Humphrey Bogart. O sea, estamos hablando que Sí, se han quedado en esa época. Y eso también creo que te tiene que hacer, a ver, ¿por qué las chicas tienen que ser? O son todas así como Phoebe, con la dobladora, o ujú, son todas seductoras y no sé qué. Entonces, claro, otro estereotipo de género que nos están metiendo ahí y que es muy interesante empezar a mirarlo. Yo esto lo he hablado incluso con amigas que son feministas y que trabajan en el tema de la mujer y nunca lo habían notado, porque también estás tan acostumbrado y tan transparente que creo que ahí hay algo que vale la pena. Y después, bueno, ya con el tema de los niños y eso, que cada vez en un mundo más bilingüe, es una manera de que aprendan y que se esfuercen y que vayan reconociendo, y el tema del idioma también es otro valor, también por el lado cognitivo, no solo por el lado emocional, que creo que les viene muy bien saberlo, pero sobre todo también por eso, por recoger todos los matices que tiene la experiencia audiovisual. Yo recomiendo siempre que sí. vayan a ver. Tu recomendación, yo también la hago y también soy muy criticado al punto de que yo vivo en Estados Unidos, como sabes, en California, y bueno, pues voy al cine y con mi hija y todo es en inglés. Y algunas veces yo viajo mucho, voy a México y una vez fui con mi familia de México, la que vive allá, fui al cine, ¿sí? Entramos, nos sentamos, empieza la película y empieza la película en español. O Ujú. sea, en español mexicano, ¿no? Que es otra versión, además, ¿no? Es como un nivel más cultural, totalmente, ¿no? Y yo me levanté y me fui. Yo no aguanté, porque no recuerdo la película, pero sí recuerdo que en la película estaba esta chica, la que hizo The Hunger Games. ¿Cómo se llama esta chica? Bueno, Jennifer ella, ¿no? Lawrence. Clarence, creo que es, ¿no? Exactamente. Y entonces escucharla a ella hablar como niña mexicana de dinero fresa no tiene nada que ver con la voz de Jennifer Lawrence de ser una chica bailarina, ¿no? Había una disonancia tan grande que dije, no, no puedo. Y bueno, la crítica fue terrible, ¿no? ¿Cómo es posible? Pagaste por ese boleto, pero sentía que no hacía, justamente, no hacía sentido, no podía verlo con atención, no estaba encontrando la sabiduría. Que justamente esa película es bellísima porque habla, es la de Silver Lining Playbook, Sí, sí. que es una película, a mí me fascinó por todo el contexto que tiene, ¿no? De ir por lo que amas, de desafiarte y que en ese toque cultural de la voz de la mexicana, para mí, amo mi país, pero no hacía sentido en la historia, ¿no? No podía quedarme, pues me fui. Pero sí, completamente de acuerdo contigo. Creo que ahí hay un tema interesante de cómo pues, una voz con una intención puede llevarnos a un lugar muy distinto, ¿no? Sí, sí. Completamente. ¿Hay alguna otra práctica, tip que nos puedas dar, Beltrán? Seguramente hay muchas, pero...
Bueno, a ver, yo creo hay cosas que también son interesantes y que pueden venir muy bien cuando uno ve películas y también te pueden empezar a dar sentido, y es lo de encontrar similitudes. Cuando ves una película y dices, uy, ¿a qué película me recuerda? Y puedes también encontrar un hilo conductor que te va juntando experiencia y que tiene que ver un poco con lo de los relatos universales, ¿cierto? Lo que hablábamos al principio, de lo ancestral que es relatarse. También hay muchos teóricos que han identificado una serie de relatos ancestrales que se van repitiendo, que es la estructura un poco de la película, tanto como el viaje del héroe, el extraño benefactor, ¿cierto? Esto que llega un señor de afuera a una comunidad y pum, la revuelve y sale algo mejor. Entonces, empezar a ver películas y decir, uy, ¿a qué se parece? ¿Por qué esta me recuerda a tal otra? ¿O a cuál se puede parecer? Y uno puede encontrar cosas muy bonitas y también te empiezan a resonar. Y que pueden ser eso, por un lado, encontrar algo tan básico que es muy habitual, que lo de alguien que llega cambia un poco el escenario de lo que está pasando y se transforma. O en las típicas películas de buddy movies, dos amigos que van a hacer un viaje o algo, o se tienen que enfrentar a muchos desafíos y se terminan mimetizando, que son un poco el Quijote y Sancho, ese tipo de cosas. Y después incluso puedes encontrar cosas, ya cuando el ojo entrenado, cosas tan distintas como qué puede tener en común Toy Story 4 con Django Unchained de Tarantino. Qué buena. La película de niños con la otra, y Sí. claro, tú vas a decir lo primero, bueno, en las dos hay un cowboy, y eso ya es una, pero puedes darte cuenta que en las dos hay un mentor que te lleva a un estado nuevo, que es un estado de libertad, ¿cierto? Entonces, claro, también hay cosas que resuenan, los argumentos universales por algo son universales, porque le han dicho algo a la gente de toda la vida. Están desde las mitologías más primigénicas ahora a estas películas y como nada nuevo bajo el sol, no estamos inventando la pólvora, a lo más la manera en que contarla. Entonces también eso es un ejercicio entre que es divertido y mientras más cinéfilo también te va más a buscar y también se puede aprender bastante. Excelente, buenísimo. Y también, antes de terminar, de cerrar el programa, quisiera ofrecerles a todos los que nos están escuchando, yo tengo una lista de películas y obviamente Kung Fu Panda está dentro de esa lista. Y si ustedes la quieren, nos pueden mandar un mensaje por Instagram. Estamos como Una Mirada Distinta Podcast y ya nosotros le mandamos la lista para que ustedes la tengan. Son listas con películas en la que pueden ver los aprendizajes como muy sencillos, no son tan como que difíciles de ver, por así decirlo. Como, por ejemplo, con Fu Panda, ¿no? Con una pequeña mirada distinta ya podemos sacar el aprendizaje de ahí. Claro. También que vayan al blog de Claro, Beltrán, ¿no? Que por vayan favor. al blog y que justamente nos va a hablar de dónde está y dónde lo localizan, pero creo que también sería otro recurso bonito, ¿no? Que vayan ahí, le echen un ojo y que se queden, ¿no? Sí, sí, la invitación está abierta, miraconatención.com. También tengo un Instagram de Mira con Atención, que ya es un poco un microblogging, es una foto que recuerda una película y una pequeña reflexión, a veces enlaza con alguna de las entradas que ha habido, y otras veces es algo más puntual, pero que, claro, que te puede hacer sentido y la idea es también ahí irlo refrescando y que sean pequeñas cosillas que nos vayan sacando generalmente de películas, lo que siempre les digo, de películas muy de andar por casa. ¿eh? En algún momento hemos analizado una de Buñuel, del Ángel Exterminador, pero hemos hablado de películas de Marvel, de superhéroes, de todo, muchas películas de niños, de series también, que hoy por hoy también gastamos mucho, o sea, usamos mucho nuestro tiempo en películas, en series, o sea que también está ahí muy presente y como podemos acompañarlos a los personajes durante mucho tiempo, vemos toda su evolución y nos da mucha riqueza en eso. Miraconatención.com. Fantástico, fantástico. Para que te busquen ahí también, ¿no? Me encanta la idea. Em, por mi parte, muy agradecido por tenerte en el programa, en el podcast. Realmente, este es un tema, hablar de películas, yo creo que necesitaríamos varios episodios, ¿no? Me vienen tantos ejemplos y tantas cosas, pero no quiero seguir patinándome sobre la misma cáscara de plátano. Más bien, me gustaría, si te parece bien, antes de despedirnos,
si tú tienes alguna recomendación particular, ya sea de serie o de alguna película que digas, oigan, échenle un ojo, denle una mirada, algo que a ti te apasione, una o dos, las que digas que esas son esenciales para ver algún fenómeno que a ti te haya llamado la atención. ¿Cuál sería? No te quiero poner aquí bajo el reflector, pero se me ocurrió que puede ser interesante, ¿no? Que tú nos recomiendes, que lo dejemos aquí en el podcast. A ver, una película que me parece que es muy iluminadora, y la mencionamos antes, es lo del Día de la Marmota, ¿cierto? Porque a pesar de que va de este hechizo en que está atrapado, pero la sensación de estar atrapado, la sensación de sinsentido, ¿cierto? Esta cosa de Sísifo, de subir la roca todos los días para que caiga, para después del mismo día, creo que es una película que vale la pena, sobre todo por la evolución y por ver cuál es el camino que coge el protagonista, ¿cierto? Que de partir de rebelándose y peleando contra eso, se da cuenta que en este largo camino, larguísimo camino, que él, de ser víctima, de estar atrapado, puede convertirse en un creador y en un artista, ¿cierto? Entonces creo que en ese es una película que me gusta mucho recomendar, porque creo que por ahí, y porque además no pasa el tiempo y es una comedia y te lo vas a pasar muy bien. Entonces, es una película que en eso ayuda mucho. Y después de series, por ejemplo, que a mí me han llamado la atención y creo que también son bonitas, la de Sex Education, que está en Netflix, que ya lleva 2 temporadas, también creo que es una serie que, por un lado, conecta al adulto con ese adolescente que fue, ¿cierto? Y tiene una distinción también muy bonita, que es la diferencia entre conocimiento y sabiduría. Ah, Entonces, wow. el protagonista sabe mucho de sexo, pero, o sea, conoce porque ha leído, pero no sabe nada, no tiene nada de experiencia. Y cómo entra a operar ahí la emoción, la empatía para poder conectar con otros. Y bueno, y ahí todo el entramado y la fragilidad que hay en los personajes, yo creo que es una serie que es muy poderosa y que cada capítulo te va a hablar y que cada capítulo te va a transmitir si es que enganchas con ella. Y es muy fácil de ver. Me encanta. La verdad es que no empecé a ver, te confieso, creo que el primer episodio y dije, no lo sé. Lo puse en pausa, ya no continué, pero ahora lo voy a retomar, a ver qué tal nos va. El prota hace mucho coaching, o sea, en general, y es muy interesante porque cuando se trata de poner intelectual y hablar del conocimiento, no fracasa siempre. Cuando empatiza y conecta con sus clientes, es cuando realmente pasan cosas y se transforman los clientes. Pues muy bien, yo creo que ahí lo tenemos. Jonathan, ¿con qué nos vamos? Beltrán, ¿cómo nos despedimos? Sí, yo quisiera hacer una última pregunta, así como a manera personal a Beltrán, de que si tiene alguna película o serie favorita. Uy, favorita, es complejo. Muchas, pero ahí, por ejemplo, hay un cierto placer y oculto y que recursivo para mí, por ejemplo, es Jesucristo Superestrella, Jesucristo Superstar. Creo que él tiene, por un lado, la estética hippie esa, que me encanta. Me toca la música, que es espectacular. Y el desarrollo de los personajes también. Creo que y hay una entrada, de hecho, hice una entrada sobre ella que se llama Guía para la desilusión con Judas Iscariote. Judas. Porque también tiene todo un tema ahí sobre el idealismo y lo que ponemos en nuestros líderes y que siempre terminamos desilusionados. Pero para mí como favorita, que me encanta, es por la estética, la música, este mundo hippie como de trabajos de verano, pero que están haciendo una obra musical, entre muchas otras, pero, o sea, es como un secreto que es revelado. Qué bueno saberlo. Me vinieron varias canciones de esa película. The Age of Aquarium, por ejemplo. Muy bien. Pues, ¿alguna otra pregunta más antes de despedirnos o reflexión? Todavía, si gustan, o nos despedimos, como quieran. No, yo la invitación, eso, a ver una mirada diferente, una mirada distinta sobre las películas, a ver que podemos sacar algo cada vez que las veamos sin tener que hacer análisis sesudo ni nada. Estar atento a las preguntas, y si te cuesta hacerte preguntas de ese tipo, bueno, en el blog hay pistas y hay de qué manera podemos ir tirando del hilo y hacer
buscar lo que nos resuene y lo que nos pueda transformar. Pero sobre todo eso, que la transformación, el sentido, la sabiduría, lo sagrado está en todas partes. Ahí lo tienen, me fascina. Es un muy bello proyecto. A mí me inspira mucho. Te agradezco por hacer esto en el mundo. Necesitamos nuevas miradas y sobre todo cultivar esa sabiduría en la pantalla, que creo que desarrolla esa habilidad es muy valioso en este mundo, particularmente en este que estamos viviendo. Pues muchas gracias. Yo soy Gonzalo Córdoba. Yo soy Jonathan Valderas. Y pues les damos las gracias por escucharnos. Beltrán, un placer tenerte aquí en el podcast. Vuelve, por favor, vuelve pronto. Sí. Tienes la puerta abierta. Cuando queráis, me doy por invitado y cuando queráis estoy ahí disponible. Me ha gustado mucho charlar con vosotros y claro, hay muchas, tantas como películas hay, aprendizaje y cosas, así que cuando queráis estoy disponible. Buenísimo. No se olviden encontrarnos en redes, Una Mirada Distinta Podcast. Ya se los hemos dicho, estamos en YouTube y en todas las plataformas donde se puede escuchar podcast. Un placer, gracias por escucharnos y nos vemos y nos escuchamos pronto. Hasta luego. Gracias. Escúchanos en Spotify, Anchor, Google Podcast y Apple Podcast como Una Mirada Distinta. Recuerda que también puedes vernos en nuestro canal de YouTube. Suscríbete, deja tus comentarios y tus sugerencias acerca de los temas que te gustaría que hablemos. Encuéntranos en redes sociales como Una Mirada Distinta Podcast en Instagram, Facebook y Twitter. Envíanos tus sugerencias, comentarios y mensajes de voz por Instagram para incluirte en nuestros episodios. Espera un episodio nuevo los viernes. Te invitamos a ser parte de nuestro grupo privado de Facebook, Una Mirada Distinta Podcast, en donde podrás interactuar directamente con nosotros. Sugerir nuevos temas o simplemente debatir tus puntos de vista acerca de los temas que hemos hablado. Tu participación es muy importante para nosotros. No olvides suscribirte y escuchar nuestros episodios anteriores. Sé parte de nuestro proyecto. Recomiéndanos con tus familiares y amigos. Gracias.